Gracias, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Ok, pues es un gusto ver tantas caras, tantas familias juntas, aunque unos van de viaje, otros están ya de gira artística en otros lados, otros no los vemos, pero sabemos que están ahí, otros están de visita, otros están esperando en su sala. Todos, es un placer verlos, sí, es un placer estar con ustedes hoy. Bueno, el día de hoy vamos a continuar haciendo un pequeño análisis de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. Vamos a empezar con el capítulo 5. Pero me gustaría que primero empezáramos con que analizáramos cómo a lo largo de la historia, a todos los seres humanos, como que siempre hemos tenido dudas, ¿no? Preguntas sí que son muy importantes para nuestra vida y que cuando las podemos tener claras podemos entender cómo funcionamos y qué es lo que sigue en nuestras vidas. Eso se llama cosmovisión. Y bueno, esas dudas que nos hacen falta, que siempre tenemos, pues una ya nos la resolvió nuestro hermano Eleazar hace 15 días, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando morimos? ¿Sí? Eso ya quedó claro, nos lo explicó perfectamente Eleazar. Y la otra pregunta que siempre tenemos es, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Sí? Para nosotros sería, ¿cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? Ese día tan maravilloso y tan espléndido que nos hablaba Eleazar, ¿cuándo serás? ¿Sí? Y la verdad es que es una pregunta que a toda la gente siempre, 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 siempre la tiene así como en su mente, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en nuestra sociedad es muy común que estemos haciéndole caso a las profecías, ¿no? Dentro de las famosas profecías del fin del mundo, creo que cada año dice alguien que se va a acabar el fin del mundo y le pone hasta fecha, ¿no? Y hora. Y algunos, pues no sé, estudiaban libros de alguien bien sofisticado, ¿no? Así como Nostradamus. Entonces ya teníamos ahí las profecías de Nostradamus, ¿no? Otros más, me acuerdo en el 2012 cómo todos estaban bien espantados. No, es que ya se acabó el calendario maya y ya ves el fin del mundo. Y luego hace un par de años otra vez el quién sabe qué de diciembre. Y así no le hemos pasado, ¿verdad? Hay mucha gente que en eso se la pasa pensando mucho tiempo. Tanto es así que hasta han existido personas que han utilizado su fe y su revelación divina que ellos tienen para poder decir fechas, horas y lugares donde va a ser el fin del mundo, ¿no? Y pues desgraciadamente eso ha llevado a muchas personas hasta el suicidio colectivo, ¿no? Y son situaciones que están ahí. Pero es porque todos tenemos esa duda. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? La verdad, yo creo que en algún momento de nuestra vida lo hemos pensado. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo y cómo va a ser ese fin del mundo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver qué le está escribiendo Pablo a los tesalonicenses respecto a ese día de cuándo va a ser el fin de ese mundo. Y vamos a empezar con 1 Tesalonicenses 5, del versículo 1 al versículo 3. Y dice así, como título dice, preparados para el día del Señor. ¿Sí? Lo dice. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Y bueno, aquí lo que me llama mucho la atención es que utiliza unas palabras bien interesantes, ¿no? Los tiempos y las épocas. En algunas traducciones tiene otros versículos, otros verbos ahí, ¿no? Pero ¿qué es eso de los tiempos, sí? Y las épocas. Pues es muy simple. La verdad es que no tiene mucho problema cuando lo entendemos, ¿no? Ahí se está refiriendo a que no existe una fecha exacta. No existe así como que digamos, hoy, el 28 de febrero del 2021 a las 13 horas va a pasar esto. No se está refiriendo exactamente a una fecha exacta.
¿sí? Sino que se está refiriendo a que van a pasar una serie de circunstancias que se tienen que dar. Esto quiere decir que tiene que haber un momento oportuno para que pueda ocurrir este fin del mundo, ¿sí? Entonces, no es en una fecha exacta. Eso es algo que tenemos que empezar a entender en nuestra cosmovisión. No es una fecha exacta, no existe como tal una fecha exacta, pero existe un cúmulo de circunstancias que se tienen que dar, ¿sí? Para que ese momento sea, que sea el momento exactamente adecuado. Y Mateo lo escribe perfectamente de una manera hermosísima. Dice Mateo 26:36. Perdón, 24:36. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo. Solo lo sabe el Padre. ¡Wow! Entonces nadie lo sabe más que el Padre. No lo sabe el Hijo, no lo saben los ángeles, no lo puede saber Nostradamus, no lo pueden saber los mayas, no lo puede saber absolutamente nadie. Es algo que está velado. ¿Y qué es eso de velado? Bueno, no sé si ustedes se acuerden, nosotros que nacimos el siglo pasado, utilizábamos unas cámaras fotográficas y en las cámaras fotográficas teníamos que meter unas cosas que se llamaban rollos. Y adentro de ese rollo, pues venía enrollada una cinta, la cual si nosotros la sacábamos a la luz, le decíamos que se velaba. Ya me están diciendo por ahí alguien que ya me dijo que era del siglo pasado. Y lo sacábamos y se velaban. Y entonces quería ver uno mandarlas a revelar, porque ese se llamaba el proceso que había en ese entonces, y no salía nada en la fotografía. ¿Sí? No se veía absolutamente nada, porque ya estaba velada. Bueno, pues exactamente pasa aquí lo mismo. La fecha y la hora está velada para todos, excepto para el Padre, ¿sí? El Padre es el único que sabe la fecha y la hora. Ni siquiera el Hijo, ni el Espíritu Santo no lo puede revelar, ni nadie, absolutamente nadie no lo puede saber, lo puede saber. Entonces está velada esa parte para nosotros. Pero, y a lo mejor unos dirían, bueno, ¿y por qué está velada para nosotros? ¿Por qué no lo podemos saber? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si supiéramos la fecha exacta en la que fuera ese fin del mundo? Ese día maravilloso donde Dios viene y es la segunda venida de Cristo y donde todo cambia. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasaría a nosotros? Y me gustaría que a lo mejor se acordara un poquito de qué pasaba cuando usted estudiaba y eran tiempos de exámenes, ¿sí? Llegaba el profesor al principio del semestre, bimestre o trimestre o llámele como usted quiere, les decía tal día, tal hora va a haber examen, ¿sí? A mí en la universidad me decían, era para todos, ¿no? Todos los cursos y todos se llamaban exámenes departamentales. Y ya tenían fechas exactas y lugares exactos y todo era exacto. Y no había opción, ese día eran. No importaba si había huelga, no importaba si llovía, no importaba si tronaba, no importaba nada. Pero ¿qué pasaba con nosotros cuando era ese tiempo de los exámenes? Seguramente los que son muy ordenados y muy estructurados, no soy yo, ¿sí? Agarraban y decían, pues si tengo que estudiar todo el libro de Salmos, pues son 150 salmos, entonces son de aquí a 150 días, entonces voy a dividir y voy a estudiar cada salmo todos los días, ¿verdad? Entonces ahí está, estudio. Y ya en el último día dice, ya acabé, yo ya nada más voy a dar un resumen y seguramente voy a pasar. Supongo que muchos de ustedes así lo hacen, yo no. Yo la verdad es que el día antes o 2 días antes me ponía a estudiar, agarraba mi librito, mi cuaderno, lo que es más, ni siquiera tenía apuntes y les decía a mis padres, oigan, préstenme sus apuntes, por favor, para estudiar, yo les saco copias. Y ahí le estaban sacando copias y ese día ni dormíamos, pero al otro día estábamos presentes, ¿verdad? Bueno, si a usted le pasaba así, o si le ha pasado así alguna vez en su vida, o en algo de lo que usted ha hecho, pues es precisamente por eso, por lo que el Padre no nos revela cuándo es esa fecha.
Porque si nosotros supiéramos exactamente cuándo es esa fecha, estaríamos diciendo, estamos en enero, no, es hasta marzo. ¿Sí? Pero pues es 28 de febrero, pues es hasta marzo, falta un montón. Sí, mañana es marzo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, nosotros como seres humanos, cuando tenemos unas fechas establecidas, intentamos dejarlo todo hasta el último. Y seguramente más de alguno, ¿sí? Cuando ya estuviera cerca esa fecha, empezarían a decir, bueno, voy a poner una alarma en mi super teléfono para que me recuerde cuándo va a ser. Y un día antes voy a reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Y como 5 horas antes voy a empezar a ser salvo y perfecto y puro, ¿no? Entonces, por eso es que no nos es revelado. Porque nosotros no tenemos esa habilidad para que nosotros podamos hacer ese tipo de cosas. Y fíjense, me encontré una cita que me encantó, ¿no? Decía, el peligro no es la ignorancia, sino el conocimiento, pues si supiéramos la fecha de la venida del Señor, seguramente pensaríamos que tenemos el tiempo suficiente para prepararnos para esa venida. Y pues la verdad yo creo que sí. Y a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, pues es que ahora ya todo esto es por la tecnología, seguramente eso no le pasaba a los tesalonicenses. Bueno, pues ¿qué crees? Sí les pasaba. Los tesalonicenses estaban, ellos cuando les decían, es que el cielo, el reino de los cielos se ha acercado, ellos decían, no, ya está aquí, ya me está tocando la puerta, ya llegó, ¿sí? ¿Y qué empezaron a hacer los tesalonicenses? Pues empezaron a ya no trabajar porque decían, ya el fin del mundo es inminente. Estamos hablando de hace 2000 años. Entonces esa gente estaba tan convencida de que el día de Dios que iba a venir, la segunda venida, estaba tan cerca que empezaron a decir, ya no vamos a trabajar. ¿Para qué? Si mañana se va a acabar el mundo o pasado mañana, yo ya no trabajo. Y eso empezó a generar muchos problemas dentro de la sociedad. Entonces, es bien interesante cómo no nos conviene conocer la fecha, porque si no, podríamos caer en varios extremos o en decir, ya está tan cerca que no voy a hacer nada, o dejarlo todo hasta el último. Y por eso es que eso está velado a nuestro entendimiento. Después de eso, en el mismo versículo 1, dice que ellos no tenían la necesidad de que se les explicara más sobre este tema. Estamos hablando a los tesalonicenses. Pablo les dice, y aparte de todo, ya no se los tenemos que explicar. Así como, ¿para qué se los explico otra vez? Y eso me recordó cuando yo estudiaba, hace rato que estaba, bueno, cuando estaba preparando esto, cuando yo estudiaba, tenía un maestro de una materia que seguramente a todos nos encanta, ¿sí? Donde todos eran bien buenos, menos yo, ¿sí? Era cálculo diferencial integral en la universidad. Entonces, de repente estaba explicando algo ahí el maestro, así bien fácil, y no faltaba el que le decía, oye, maestro, pues es que no le entiendo, ¿cómo es eso? ¿Y saben qué es lo que nos decía? Se volteaba y nos decía, eso ya lo deberían de saber. La verdad, en ese momento y durante muchos años, para mí eso era así como un golpe al hígado, ¿no? Así, ¿cómo un maestro me está diciendo que que eso ya lo tenía que saber? Pero si lo vemos ahora sí al paso de los años, pues sí lo tenía que haber sabido, la verdad. O sea, sí tenía que haber aprendido cómo sacar la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba estudiando una ingeniería. Estaba como en tercer semestre en la ingeniería y yo preguntándole al maestro, oiga, ¿y cómo le voy a hacer para hacer una raíz cuadrada? Entonces, tenía razón el maestro en decírnoslo. Y me recordó mucho esta parte, porque Pablo le está diciendo exactamente lo mismo a los tesalonicenses. Le está diciendo, pues es que eso ya lo deberían de saber. ¿Sí? Si me están preguntando cuándo va a ser, pues ustedes ya tienen que saber que eso es algo que está velado, porque ya se les había dicho con anterioridad. Ya se los había dicho el mismo Pablo en su primera visita, y luego no sé si recuerden en las prédicas que tuvimos anteriores, también vimos cómo Timoteo fue enviado para fortalecerlos en la fe y explicarles sobre estos mismos temas.
Entonces, la verdad es que ya lo deberían de haber sabido. Pues sí, pero ¿qué nos pasa como seres humanos? Lo mismo que me pasaba a mí en la escuela. Es algo que ya había visto, no le puse atención y siempre estaba preguntando el cuándo va a ser y cómo va a ser. Entonces, es una situación súper interesante cómo lo estaba manejando aquí. ¿Sí? ¿Y por qué lo sabía? Pues porque Pablo fue de los que fueron al principio, les enseñó eso, y porque sabía que Timoteo también les había enseñado lo mismo. ¿Sí? Y este es un tema que nosotros tenemos que entender. ¿Cuándo va a ser ese fin del mundo? No sabemos. La fecha exacta no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que van a ser un cúmulo de cosas que deben de pasar para que sea el momento ideal para que esto pase en el mundo. Y después de ahí nos empieza a decir cómo va a llegar ese momento. En el versículo 2 dice, pues ustedes mismos saben perfectamente, porque ya lo deberían de saber, ¿sí? Que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Antiguamente, los ladrones nada más hacían de las suyas en la noche. Hoy no, hoy ya es a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier momento y enfrente de todo mundo y no les importa nada. Pero creo que antes hasta los ladrones tenían un poco de conciencia y hacían todos sus robos en la noche. Yo me acuerdo mucho que cuando era chiquito siempre mi mamá y mi abuela me decían no salgas en la noche porque es peligroso, te pueden robar, ¿sí? Y pues sí, sí era cierto, en la noche era cuando se hacían estas cosas. Ahora sí, yo creo que a nuestros nietos, a nuestros hijos les vamos a decir, híjole, pues ya no salgas porque no sabemos qué te va a pasar después de aquí en la puerta, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, se sabe que va a llegar como llegan los ladrones. ¿Cómo llega un ladrón? ¿Cómo llega un ladrón? Mateo 24, 43 y 44 nos dice, pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Pero eso también ustedes estén preparados porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Cómo es eso? Si alguno de ustedes ha estado en la Ciudad de México, es un lugar súper seguro. Ahí es donde todos se deben de reír, que pues no es cierto. ¿Sí? ¿Y cómo va uno en la Ciudad de México? Caminando. Porque luego se nos nota cuando ya no vivimos en la ciudad, ¿verdad? Volteando para todos lados, dice Alex. Sí, estamos así como, ¿sí? ¿Y cómo estará el ladrón? Pues el ladrón está así como que vigilando, ¿no? ¿A qué hora se distrae? Porque en ese momento le va a caer. Cuando ya nos quedamos viendo un aparador o lo que sea, ¡pum! Ya perdimos. Es cuando nos llega el ladrón, ¿sí? Nos agarra desprevenidos. Si usted alguna vez lo han robado, yo creo que usted no estaba prevenido para ser robado. Si no, no lo hubieran robado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con su mente cuando usted ha sido robado? Lo primero que tenemos que entender es que la verdad es que sí nos agarra desprevenidos, ¿sí? Nos agarra en otra onda, dirían los chavos, ¿sí? Y luego, después de que ya nos dimos cuenta de que ya pasó, ¿qué es lo que hacemos, no? Ponemos cara de, ching, ya me robaron. ¿Cómo le habrá hecho? Y empezamos a ver el cómo. Ahora, ching, ¿cómo le habrá hecho? No lo puedo creer. Pero si yo mi cartera no, ni la saqué. Si no se veía que estaba así de gorda. ¿Sí? No, pues, no sé por qué. ¿Sí? Y siempre nos agarran desprevenidos, reaccionamos con extrañeza, empezamos a cuestionarnos cómo lo hicieron. De repente llega a nosotros la impotencia, ¿no? Híjole, y era con lo que iba a pagar el predial. Híjole, es con lo que iba a pagar la colegiatura. Híjole, es con que quién sabe qué. Y luego nos empezamos a autorrecriminar. Ah, pero si hubiera llegado primero a pagar.
Ay, pero si hubiera agarrado tal cosa en vez de esto. Si no me hubiera pagado a ver los zapatos de fútbol, o el balón, o lo que sea, ¿no? O el vestido, lo que se nos antoje. Si no lo hubiéramos hecho, tal cosa no hubiera pasado. Y así es lo que nos va a ocurrir en el día del Señor. En la segunda venida de Cristo, nos va a agarrar desprevenidos, ¿sí? Vamos a reaccionar con extrañeza y no lo vamos a poder creer. Hay veces que yo de broma me encuentro a mi esposa y le digo, chin, ya fue el arrebato y no me di cuenta. ¿Cómo pasó eso? Híjole, ¿sí? Entonces, así nos va a agarrar, a más de alguno. Gloria a Dios y a ninguno de esta iglesia los agarre así, se vayan todos juntos en familia, ¿sí? Pero a los que no, bueno, pues así los va a agarrar. Y luego se va a empezar a decir, híjole, pero se hubiera hecho mi devocional. Híjole, pero se hubiera orado. Híjole. Y así nos la vamos a pasar recriminándonos y sintiéndonos con remordimiento y lamentándonos. ¿Sí? Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Ese día daremos cuenta de realmente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y algo que es bien interesante es que en ese día van a pasar dos cosas completamente diferentes. Ahora sí que vamos a tener dos opciones, o la primera o la segunda. No va a haber otra, ¿sí? ¿Cuál va a ser la primera? Bueno, pues que como si somos justos, pues gracias a Dios ese día vamos a ser elevados nuevamente, vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a estar con todas las personas que han amado al Señor, que lo han reconocido, vamos a estar bendecidos, ¿sí? Vamos a ver cómo todo el mundo se va a recuperar de lo que le ha pasado, cómo el pecado y todos los enemigos de Cristo van a ser destruidos, ¿sí? Todos los justos van a recibir su galardón. Pero, ¿sabe qué? Para la mayoría de las personas, este día será un día de terror y de lamentaciones. Para la gran mayoría. Y no va a depender de si fueron a una iglesia o si fueron a otra, o de que di tantas despensas, o fui a tal retiro, o le ayudé a tal pobre. No, simplemente va a depender de su confianza y su relación que usted tenga con Dios. Entonces ese día va a ser un día de gozo para unos, pero de lamento para otros más. ¿Sí? Y luego vamos al versículo 3. El versículo 3 nos dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Cuando estemos diciendo paz y seguridad. Ese es un tip bien importante. Una de las cosas que va a pasar antes de esa segunda venida de Cristo, de las cosas que le estoy diciendo que se tienen que poner todas esas cosas juntas, es que dentro del mundo vamos a estar viviendo un periodo de aparente calma, tranquilidad, paz y prosperidad. Va a ser tanta la paz y la prosperidad en ese tiempo que la mayoría de la gente no va a tener la necesidad de buscar a Dios, porque van a pensar que lo tienen todo, que ellos son completamente felices sin necesidad de tener a Dios en sus vidas, ¿sí? Y ojo, el hecho de que a una persona le vaya bien no quiere decir que esté siendo bien vista o con beneplácito por Dios. Por ejemplo, para nosotros, alguien que le está yendo bien es alguien que tiene una prosperidad económica, que tiene salud, que hace a lo mejor obras de caridad, que mucha gente las respeta, que, híjole, no sé, que les dicen don,
o cosas así, ¿no? A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a que para nosotros eso es una gente que está bien. Pero, por ejemplo, hay muchos delincuentes, ¿sí? Que hacen todo eso, pero no quiere decir que lo que están haciendo es correcto a los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, aparentemente para ellos viven en un periodo de calma y prosperidad y tranquilidad, ¿sí? Entonces nos está diciendo la palabra de Dios que algo así va a pasar. Toda la humanidad va a empezar a ver lo que para mí aparentemente es calma y prosperidad, lo que para la mayoría de las personas es eso, ¿sí? Que normalmente lo relacionamos con bienes materiales y tangibles. Pero no se refería a eso exactamente la palabra de Dios, ¿sí? En ese tiempo, las personas no van a encontrar ningún sentido de buscar de Dios. Seguramente si hay alguien que está buscando de Dios, se van a burlar de él. Le van a decir aleluya, persignado, no sé, mil cosas para burlarse de él, ¿no? ¿Sí? Ser creyente y profesar su fe será objeto de bromas y burlas. Y el día del juicio es algo de lo que no se va a hablar. Es algo que la mayoría de las personas ni siquiera va a tener en su mente el saber que van a ser juzgadas. Lo que es más, a lo mejor se lo van a contar a los niños como, y ya sabes lo del coco, ¿no? Y va a venir el coco y te va a comer y todas esas cosas. Cosas así como que para niños. Pero los adultos no lo van a creer en su corazón. ¿Qué es lo que va a pasar en esos tiempos, ¿no? Cuando va a estar aparentemente viviéndose un periodo de calma, tranquilidad y paz. En Lucas 17, del 27 al 30, Jesús les dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En esta parte de la Escritura están comparando esos tiempos con los tiempos que estaban exactamente antes de Noé y de la historia de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver cómo estaban empezando a pasar todas esas cosas en ese tiempo y fue cuando vino el juicio de Dios. Para la segunda venida de Cristo, eso va a estar pasando también, ¿sí? Jesús les explica a sus discípulos que la gente está viviendo completamente entregada a sus apetitos físicos, a la comida, al sexo y a su materialismo, a sus negocios, el dinero, la fama, el poder, ¿sí? Y no buscaban a Dios. Y a lo mejor usted me dice, bueno, es que comer no es malo, ¿sí? O tomar un vaso de agua no es malo. O casarse no es malo. ¿Qué más decía? Hacer negocios no es malo. Podemos comprar, vender, eso no es malo. Podemos plantar, podemos construir, eso no es malo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema no es hacer estas cosas porque están bien hechas. Todos necesitamos comer, todos necesitamos tomar agua, todos necesitamos trabajar y nuestro trabajo normalmente consiste en que vendemos algo, un producto, un servicio o nuestro tiempo, ¿no? Es un servicio. Eso es lo que hacemos. No está mal casarse, no está mal tener hijos, no está mal todas esas cosas. El problema es hacer que estas cosas se conviertan en la meta de nuestra vida y la razón de todo lo que hacemos. Y ahorita me viene a la mente, ¿no? También si ya somos un poquito, ya pasamos de los 30, conocimos a alguien que se llamaba Mafalda, ¿sí?
los cuentitos de Mafalda. Y en los cuentitos de Mafalda había una persona que a mí me llamaba mucho la atención, se llamaba Susanita. Susanita, todo el tiempo de todos sus juegos, todo lo que hacía y todo lo que hacía en su vida, estaba enfocada en quererse casar. Siempre estaba enfocada en eso, ¿sí? Y por el otro estaba Manolito, ¿verdad? Que era como el hijo de un tendero. Todo el tiempo estaba viendo cómo vender, ¿sí? Y eso es lo que está mal. No es que hagamos eso. El problema es que eso se convierta en el centro de nuestra vida. No está mal que usted trabaje, está mal que su trabajo sea el centro de su vida. No está mal que usted le dedique tiempo a su familia, no está mal que usted coma, no está mal todo eso. Está mal si lo sacamos del contexto y es en lo único que nos interesa, si tenemos el negocio únicamente para hacer dinero y somos capaces de hacer cosas que no son gratas a los ojos de Dios. Entonces, a diferencia de lo que pasó en Sodoma y Gomorra y con Noé, cuando llegó ese juicio contra ellos, que toda la gente murió, cuando venga la segunda venida de Cristo, no va a pasar eso. No todos van a morir. Unos, esperamos, tengamos la fortuna que todos los que nos estamos conectando y todos los que van a ser llamados a esta iglesia, seamos llevados a su presencia de Dios. Pero otros más se van a quedar y van a estar en un sufrimiento continuo en este mundo. Y eso es lo que va a estar pasando. Decía varias partes de la escritura, dice que va a ser un momento permanente de lloro y lamento, de crujir de dientes. Y nada más de imaginarlo es así como que, se siente feo. No lo puedo ni imaginar, ¿no? Todo ese tipo de cosas que van a empezar a pasar. Pero Pablo hace un hincapié en algo bien interesante. Sí, ok, va a haber dolor y todo eso, pero esto va a ser de un momento repentino. De un momento a otro. Así. Y entonces nos empieza a comparar ese momento con el momento del parto en las mujeres. Dicen las mujeres, yo no sé, gracias a Dios, que yo no pasé por eso. Dicen que en el momento en que van a dar a luz, son unos dolores terribles. Dicen que no hay nada peor que eso. Bueno, que ni una muela cuando duele se siente tan feo. ¿Sí? Gloria a Dios, yo no he tenido ninguno de esos dolores. Y espero no tenerlos. Pero el punto es un dolor tan terrible que les empieza a llegar de repente. La mayoría de las mujeres las agarra cocinando, viendo la novela, estando de compras, si vemos las películas en la universidad, en cualquier lugar les agarra el momento de dar a luz, ¿no? El famoso que se le rompió la fuente, ¿no? Están haciendo mil cosas y en ese momento empiezan las contracciones. Pero el punto era que llegaba en cualquier momento ese dolor. En cualquier momento va a llegar. Y seguramente algunas mujeres harían hasta lo imposible por evitarse esos dolores, ¿verdad? Hoy en día ya existe una cosa que se llama raquia, creo que se llama, que es algo que las inyectan en la espalda para que ya no sufran tanto y al momento de dar a luz a los bebés, ¿sí? Pero es algo que la mayoría de la gente quiere evitar. ¿Pero qué cree? Yo no conozco a ninguna mujer que haya evitado el tener dolores de parto. Le tuvieron que haber dado. Y le llegaron de repente. Y entonces aquí Pablo empieza a decir lo siguiente. Veamos qué dice. Vendrá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. ¿Las mujeres se pueden quitar el dolor del parto? No, que yo sepa. Hay algo que hace que les disminuya el dolor, pero no que se les quite, ¿sí?
Y a muchas mujeres les da miedo ese tiempo. Pero no hay nada que lo puedan evitar. Y así como no hay nada que puedan evitar ese momento que va a llegar de repente, cuando llegue la segunda venida de Cristo, mucha gente va a intentar evitarlo. Y seguramente si existiera una fecha, ¿sí? Mucha gente intentaría huir y diría, oh, entonces, como va a ser el 2 de marzo del 2021, hoy se van a llenar todas las iglesias y todos los servicios y todo va a estar lleno porque todo el mundo va a estar poniéndose a cuentas con Dios. Sí, así como pasa los 31 de diciembre en otras iglesias, ¿verdad? O el día de 12 de diciembre o 12 de octubre, cosas así. Todo el mundo va, es el día que se acuerdan, ¿sí? Eso es exactamente lo que está pasando. La gente intenta huir de lo que van a recibir. Intentan esconderse, intentan salvarse. Pero es bien contundente cómo termina el apóstol Pablo estos versículos. Nadie podrá escapar. Nadie. Absolutamente nadie. Si pudiéramos hacer un pequeño resumen, diríamos que, ¿qué es lo que hemos estado viendo, no? Bueno, tenemos que aprender a que tenemos que estar preparados y listos para cuando venga la segunda venida de Cristo, no nos agarre completamente distraídos, ¿sí? Porque va a llegar completamente de una manera inesperada. Aparentemente en todos lados va a haber tranquilidad, paz y seguridad. Y nadie de nosotros va a poder escapar a ese día. Y me gustaría que empezáramos a reflexionar un poco. ¿Estamos listos para ese día? ¿Me estoy preparando para ese momento tan importante? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Todavía seguimos pensando que falta mucho? Y cuando nosotros empezamos a ver ese tipo de cosas, es cuando nosotros podemos empezar a ser conscientes. A mí me llama mucho la atención porque la mayoría de las personas dicen que están listas para estar en la presencia del Señor. Y si uno les pregunta, oye, ¿ya reconociste a Cristo como tu Señor y Salvador? No, no necesito eso. Ya en Año Nuevo fui a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? Asistimos cada 8 días a nuestra iglesia, se nos olvida la Biblia en la silla y regresamos al siguiente domingo con nuestra silla apartada con nuestra Biblia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo está mi relación con Dios todos los días? O mi relación con Dios no es de todos los días y nada más es en fechas específicas, ¿no? El 12, el otro 12, el día de mi cumpleaños. ¿Cuándo intento buscar esa relación con Dios? Y la más importante, estoy pensando que ese día de la segunda venida de Cristo, ¿falta mucho? Si se dieron cuenta, muchas de las cosas que dice que van a pasar, han estado pasando. Cosas semejantes, ¿sí? Mucha gente piensa que antes de la pandemia estábamos viviendo en unos tiempos de paz, de tranquilidad, de abundancia. Mucha gente se burla de nuestras creencias y no nada más de las de nosotros, ¿no? De cualquier religión se burla. Somos escarnio de ellos, ¿no? Pero eso es porque la mayoría de nosotros seguimos pensando que ese tiempo está lejano y aún seguimos sin estar listos. La idea es que tenemos que aprender
a que tenemos que estar listos todos los días de nuestra vida. Porque no sabemos si en el día ahorita pudiera ocurrir cualquier cosa. En este momento Dios me podría llamar a su presencia con un infarto fulminante. El día de mañana que me vaya a trabajar. Me puedo ahogar comiendo un pescado. Pueden pasar mil cosas. ¿Estamos listos? Esa es la pregunta. Y me encanta un lema que había de los niños cuando yo era niño. Yo siempre quise pertenecer a un grupo que se llama los Boy Scouts. Y los Boy Scouts tienen un lema. El lema de los Boy Scouts es siempre listos. Siempre listos. A donde ellos vayan, están listos para lo que va a pasar a donde vayan. Nosotros tenemos que empezar a aprender a estar siempre listos, porque no sabemos cuándo será ese día. Es algo que está velado para nosotros. Va a ser un día que va a llegar de repente, donde nadie se va a poder escapar y donde vamos a ser juzgados para ver si podemos ser parte del reino de los cielos que se ha acercado. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder entender en nuestra mente que necesitamos estar siempre listos, estar siempre preparados y no estar esperando señales, milagros, profecías o cosas así para podernos a trabajar en nuestra relación con Dios y que algún día podamos estar en su presencia en el reino de los cielos. Señor, en esta mañana te doy gracias por la vida, por la mía propia y por la de todos mis hermanos que el día de hoy dispusieron de su tiempo para conectarse, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos y a cada uno de nosotros a darnos cuenta de nuestro pecado, Señor, porque ese pecado nos aleja de ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos a todos y cada uno de nosotros para que podamos verlo y reconocerlo, Señor. Para que podamos empezar a corregir esas cosas que no son gratas a tus ojos, Señor. Que podamos reconocerte como nuestro Señor y Salvador todos los días de nuestra vida, Señor. Que podamos empezar a tener una relación más íntima contigo, buscándote, Señor. Buscando conocer más a Cristo. Buscando conocerlo mejor. Para que podamos tener una certeza en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, de que no importa el tiempo en el que Él regrese, no importa el día ni la fecha, Señor. Vamos a estar preparados con un corazón alegre, con una esperanza, Señor, porque sabemos que ese día va a ser el día más hermoso para todos los creyentes, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a que podamos llevar este mensaje, Señor, a todas aquellas personas que han sido elegidas por ti, Señor. Porque sabemos que ese día para algunos será de gozo, pero también para otros será de inmensa tristeza, Señor. Ayúdanos a que todos los que tú has elegido podamos prepararnos para ese día, Señor. Que ese día no nos agarre distraídos, para que no haya lamentaciones en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día estemos preparándonos para estar en tu presencia por la eternidad. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias.